1:34. Felipe, el reclamo del día se lo hace un habitante del departamento del Atlántico en un evento político con Sergio Fajardo. Sí. Que le reclama a ese señor en una manifestación, en un encuentro con algunas personas allí en el departamento, en la costa. Le reclama a Sergio Fajardo, y ustedes me disculpan la expresión, que Sergio Fajardo no tiene huevas. Digamos que es un segundo capítulo de hace 4 años cuando le dijeron a Sergio Fajardo que se había ido a ver ballenas, que era tibio, ¿no? Sí, que era tibio, sí. Porque no tener huevas es no tener carácter, pues en el... No, Felipe, no tener huevas es no dedicarse en la política de Colombia. Pues me sonrojo repitiendo, pero pues es... Sí, bueno, pero que pues es castizo, Néstor. Pues Felipe, suena mejor no tener huevas que no tener gónadas. En el lenguaje coloquial en Colombia, en la política en Colombia, no tener huevas se volvió no insultar, no madrear, no prometer que voy a destripar, no darle balín a todo el mundo. Eso es lo fácil. Yo soy el matoncito del curso y entonces las tengo, ¿no? Pero esa es la tesis de Fajardo. Bueno, vamos a escuchar, Felipe. Pero no, digamos coloquialmente, es la tesis, no tener huevas es no tener carácter. No, sí. Coloquialmente. Es la tesis de muchas personas que consideran que huevas equivalen a carácter. Y me parece que allí hay unos matices en esta muy machista, polarizada, ¿no? Entre otros. Política en Colombia. Es que ¿no es verdad? O sea, muy machista. No claro. insultar, Felipe. Es que no tengo huevas realmente. O sea, soy un castrado, soy un eunuco. Sí, pero lo primero sí es que es un groseramente machista, Néstor. Machista. Es que esa cosa de que se asocie el carácter a tener huevos, es decir, a ser hombre, sí, pues Héctor, es una cosa que no... Pero eso lo utilizamos todos para decir alguien es cobarde, alguien no tiene carácter. Ese machismo es de todos, no solo del señor. Pero tenemos que decirlo para dejar de hacerlo, Néstor. Sí. Pero todos hemos dicho alguna vez... todos y seguramente lo usamos, pero no está bien. El carácter no se puede asociar al género masculino, ni mucho menos. Aquí nada está bien en esta política enrevesada en Colombia, que es de insultos, que es de matoncitos de barrio. Bueno, el tema de matoncitos no es solo en Colombia. Vamos a contarles lo que le pasó a Sergio Fajardo, grabado todo, con audios. Es que usted, doctor Fajardo, no tiene huevas. Y Fajardo le responde que yo sí tengo huevas. Pues es como se desarrolla la política también en época de redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y en época en la que además los candidatos van de recorrido en recorrido, de región en región, intentando convencer a los electores. Ocurrió en Galapa, en el Atlántico. Allí estaba Sergio Fajardo en un evento al que además asistieron campesinos, artesanos, productores de leche, personas con discapacidad, la comunidad en esa zona del Caribe colombiano. Venían en una conversación sobre las propuestas del precandidato presidencial, venían hablando de la situación del país, y en un momento un señor que nos cuentan asistentes al evento, se llama Álvaro, tomó la palabra y empezó a cuestionar a Sergio Fajardo, diciendo que le faltaba berraquera, carácter, valentía. Él no usó esas palabras, lo que él dijo es que le faltaban huevas. Esa fue la expresión para Sergio Fajardo, que luego, cuando entonces recupera la palabra para seguir conversando con la gente, a las mismas personas que estaban allí les dice, y a propósito de alguien por aquí que está muy preocupado por mis huevas, pues les digo lo siguiente, y esto contó Fajardo. Que si tengo huevas o no tengo huevas, yo le voy a contestar aquí al señor que está preocupado por las huevas mías. Fíjense usted cómo es la vida, que para ser valiente, para tener carácter, hay que gritar, hay que maltratar, hay que agredir, hay que arrollar al que no piensa como usted. El que cree que el que no piensa como usted es un enemigo, entonces le dicen que no tiene huevas. En Colombia lo que necesitamos es todo lo opuesto, reivindicar la decencia, el respeto, la transparencia, la condición humana, la empatía para transformar este país. No lo han transformado los gritones. ¿Cuántos corruptos gritan, son valientes y dicen qué huevas y son unos ladrones? Esos valientes no los queremos en Colombia. Queremos la valentía de la decencia, la valentía de la transparencia, la valentía de los municipios. Y Néstor, esta es la respuesta que provoca esa conversación de hoy, un video además muy viral en redes sociales a propósito de qué significa tener huevas, y como dice Sergio Fajardo, si los políticos que históricamente han tenido huevas en Colombia
política no terminan siendo unos corruptos. Si eso es polarizar, dividir, tener la valentía o el carácter, ahí está la discusión producto de la pregunta, del comentario y de la respuesta de Sergio Fajardo en este evento en Atlántico. Gracias Camila, 8:39 a.m, Felipe, y entonces el debate después de la respuesta de Fajardo con la pregunta del señor, si tiene o no huevas Fajardo, es alrededor de qué significa tener huevas en la política en donde a veces han faltado y a veces han sobrado. Esto describe este capítulo, Felipe, ocurrió en una finca, estaban en ese momento en una finca del exgobernador del departamento del Atlántico, que se llama José Antonio Segebre, que era el anfitrión. Y estaban allí el presidente de Camacol, capítulo del Atlántico, y estaban allí todos, y apareció el señor diciéndole a Fajardo que no tenía huevos. Hágame el favor. Bueno. Pero, Néstor, mire, este capítulo lo que demuestra es que en una etapa donde hay algunos candidatos que hablan de destripar a los que son de izquierda, pues que se necesita, sí, tener diferencias con carácter, y yo creo que a Fajardo lo que le sobra es carácter. De hecho, por carácter es que se ha equivocado varias veces en las campañas y ha reiterado, digamos, su decisión de ir solo, de no recibir ningún tipo de alianzas, sino de ir solo hasta el final. Y eso requiere, eso lo que requiere es carácter y temple, porque hay todo el tiempo presiones de todo el mundo diciéndole, venga, alíese con unos, alíese con otros. Yo esperaría que esta vez él aprenda de los errores del pasado y cambie la estrategia, porque lo que le reclama más el elector y de pronto va a ayudarle a ese ciudadano de Galapa. Que cambie que Luis Ernesto para demostrarle a la decisión de hacer alianzas, alianzas en política, que siempre es difícil. Es que, Néstor, aliarse con alguien en política tiene costos. Alianza quiere decir definirse, decir tener huevas. No. Es que por eso, en el caso del ciudadano, yo creo que el caso del ciudadano que se expresa coloquialmente, y aquí estamos dando una acepción de tener huevas como tener carácter y gritar, no. Yo creo que es, en estos tiempos polarizados, tener huevas también implica untarse un poquito, te implica tomar partido, implica asumir unas posiciones, implica, y nos va a implicar a todos aquí en la mesa, en caso de que el escenario de segunda vuelta sea muy polarizado, pues votar por alguno de los candidatos, porque es que el blanco no gobierna. Vamos a tener que tener, todos vamos a tener que escoger tomar una posición, y el candidato Fajardo y yo creo que lo que más representa eso es la decisión de votar en blanco, que por supuesto votar en blanco es totalmente legítimo para un ciudadano, pero votar en blanco cuando uno aspira a gobernar un país es muy difícil, porque es que el blanco no gobierna. El blanco es una opción básicamente de superioridad moral, de no tomar partido por algo. Y yo creo que el reclamo ese ciudadano que muchos le hacen también a Sergio Fajardo que tome posición, y que tome posiciones firmes también frente a la política actual. ¿Sabe quién publicó, Felipe, yo creo que el video de Fajardo respondiéndole al señor que le reclamaba por lo de las huevas? Fajardo. Entonces esto se está volviendo un plebiscito de gente pidiéndole a Fajardo, porque es que, pues, claro, que tome además, posiciones, que no sea tibio. Claro, porque es una manera de responder a la crítica que estaba expresando Luis Ernesto, que se le ha hecho tradicionalmente al candidato Fajardo, que la gente le dice que es que él no toma posiciones y tal. Que yo pues creo que realmente es que pues sí, tiene un estilo, una manera que yo valoro mucho. De acuerdo con él, yo creo que entre otras cosas, pues lo que necesitamos en Colombia es menos machismo del que se expresa con el tener huevas, o con yo salgo de frente, y con es que yo sí me amarro los pantalones, y un montón de expresiones y de actitudes machistas que tenemos los colombianos muy, muy arraigadas, y que la decimos no solo en política, sino en otras actividades, en la vida cotidiana. Le sugiero que mire al vecindario, esto no es un tema de Colombia. El tema del carácter, de las huevas, puede ser. Trump que representa, o Bukele que representa, o Milei que representa. Este es un tema que está pasando Milei en todo sí es un payaso de otra naturaleza, pero digo, sí, normalmente la gente utiliza esas expresiones que yo insisto, sí son muy machistas, pero me parece que además están en la raíz de muchos hechos de violencia que ocurren en Colombia, digamos, de esa violencia que llamamos como cotidiana, de la violencia casual que ocurre cuando dos tipos se enfrentan en una fiesta y se empiezan a dar
trompadas y termina uno muerto, porque es venga, nos damos en la jeta aquí, a ver si tiene huevas. Aquí lo que han sobrado son huevas, mejor dicho. Claro, eso son un daño enorme tener tantas huevas en la acepción esa. El que tiene muchas huevas es un huevón, de machito matón. Bueno, no sé, Felipe, tengo un poquito de pudor de estar repitiendo el debate alrededor de esto, ¿no? De si Fajardo, de fulanito de tal tiene huevas, o cuál tiene exceso de huevas, o qué significa tener huevas. Pero que se supone que el exceso de huevas, el que tiene exceso de huevas es un huevón. No traduce eso, pero yo creo que también es un poquito, hay que contextualizar el escenario. En Barranquilla. No, de hecho ser huevón es la antípoda. Es un bobo. Es el antónimo. O sea, huevón es no tener huevas. No es un bobo, es un tonto. Claro, huevón es no tener carácter. No es diferente, viene de huevo. Sí, es que no se puede literalizar. O viene de huevo, entonces ahora me van a decir de lo que pone la gallina. Ahora le voy a explicar, Paola, qué significa. O sea, catálogo de la diferencia entre tener huevas y ser huevón, pues. Señor padre. Para mí lo que queda claro es que el otro no tenga la misma posición que yo tengo no lo hace cobarde. Que eso quede claro. Pero dígalo con la palabra, hombre. No, yo no tengo por qué estar diciendo esas palabras. Lo que quiero dejar es que a veces, es que Néstor no piensa como yo. Entonces, como Néstor no piensa como yo, como Néstor no grita, como Néstor no hace esto y esto y esto, entonces no es valiente. No, a veces el silencio es la mayor valentía. Y yo sí creo que el candidato Fajardo ha tomado posiciones claras. Pero yo creo que en política, pero lo que pasa es que aquí les gusta el gritón, en política hay que tener posiciones. El peleón, les gusta eso, les gusta el que amenaza. En política por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. En política hay que tener posturas. Ricardo, y Fajardo las tiene. ¿Usted cree que Sergio Fajardo no tiene posiciones? Claro que las tiene. ¿Y no tiene posiciones firmes? Sí. O sea, pero ayer quedé un poquito preocupado porque no nos explicó, por ejemplo, sus propuestas o sus explicaciones frente a los problemas. Pero a usted le puede parecer... Fue muy lacónico. Le puede parecer insuficiente, Néstor, pero eso no quiere pido decir la que palabra y yo no tengo. ¿No tiene palabra? No, yo sí tengo carácter. Fisiológicamente no pero tiene no tengo. Tener. Carácter tiene. Eso sí tengo. Y me parece que se necesita mucho carácter y mucha valentía para lanzarse por tercera vez a la presidencia de la República, habiendo sido derrotado como ha sido derrotado en 2 oportunidades anteriores. Es que ha estado cerquita también, hay que decirlo. Pero someterse a eso por tercera vez se necesita ser muy valiente y tener Néstor, yo creo que ese video era inevitable y llega en un momento muy bueno porque hay que preguntarse qué es tener carácter. Porque lo que está moviendo la política en muchas partes del mundo hoy es la fuerza. El populismo de derecha lo que vende es eso, su capacidad de venganza. Por eso esos candidatos que no sirven... El de izquierda no es muy diferente, Álvaro. Refiérase a los dos. No, porque el de izquierda no ofrece la fuerza. Pero también ha sido violento. ¿No? Pero no caigamos en eso porque... También lo ha sido. Yo no estoy diciendo que no ha sido violento, pero lo que ofrece... populismos. Uno no puede defender un populismo y atacar el Pero otro. permítame decir esto porque el populismo de derecha es distinto. Tiene otros problemas. Yo no estoy alabándolo, pero el de derecha se basa mucho en eso. Por eso personajes que no sirven ni de socios, ni para maridos de la hija, que no sirven en muchos casos sino para meter a la cárcel, terminan de presidentes. Porque el tipo, entre más malo es, más parece capaz de cumplir la promesa de cambio duro, de venganza. Y por eso usan los términos de destripar, gritar, amenazar, desacreditar. Y a un sector de la población que está desesperado, que está desilusionado de las instituciones, que está lleno de rabia, quiere ese tipo de personajes. Pero en el caso de Fajardo es interesante porque... ¿Alguien más machista que varias Gustavo cosas. Petro? Primero, ¿por qué parece ser el más viable para poder derrotar al candidato de izquierda en este momento? Precisamente porque no ha entrado en esa polarización. ¿Alguien más machista porque que el Gustavo polarizador Petro hablando de populismo de izquierda? divide a su sector. Sí. Y a Fajardo le dicen tibio, pero también le dicen ya acabo. Contesta a María Consuelo lo del machismo de Gustavo Petro. O sea, alguien más machista, pero además en televisión pública dando un pésimo mensaje. Yo, a diferencia de otros, ejemplo. no hablo solo de Petro. No, pero le estoy preguntando. Por eso a mí me pasa lo de Fajardo, por ejemplo. Porque es el presidente de Colombia. A mí me dicen todo el día, lo más suave que me dicen es que soy tibio, porque no entro en la polarización y no estoy petrificado. Cuando no me dicen comprado y guerrillero. Yo lo que creo es que eso es una trampa. O sea, ¿no le parece que hay populismo de izquierda machista? La oposición creyó que esa polarización le convenía
Eso es una trampa, le conviene a Petro y por eso... No, yo no estoy poniéndole trampa, le estoy haciendo una pregunta. Pero lo que yo quería decir... no se la va a responder. Siempre eso lo saca uno de decir lo que quiere decir, que es, a pesar de que a Fajardo le dicen que es tibio, también le dicen que es terco y que es inflexible. Entonces no coincide la tibieza con las posiciones que toma Fajardo. Y ese video, pues se le apareció la Virgen a Fajardo para poder responder, porque ese eslogan de campaña de que la valentía es la decencia convence a mucha gente. Sí, efectivamente. Bueno, es pero un una campaña... Es un buen pretexto porque Fajardo ha sido en Colombia en los últimos 8 años, tal vez, Ricardo, protagonista por cuenta de lo que le llamaron primero tibieza. Cuando se fue a ver ballenas en segunda vuelta. Y lo han derrotado muy duro. Se necesita valentía para volver a poner la cara. Segundo capítulo de la misma acusación de que Fajardo es tibio. Que no es nuevo que le digan a Fajardo lo que le están diciendo. Es que la frase suena duro, Néstor, pero yo creo que hay que aterrizarla en el contexto, en el ecosistema. No ocurre en la costa, hace parte también. No sé cuál es el ecosistema de las huevas. En la costa, los costeños que somos diferentes a los antioqueños, que somos diferentes a los bogotanos. Y lo que le quiero decir con esto es que se sienten o se tocan por una expresión que hace parte del vocabulario popular de la gente, que le faltan tales. Yo pienso que debería también el doctor Fajardo familiarizarse un poquito con la costa, con cómo se expresan en la costa y no sentirse tanto porque le digan lo que le dijeron. Pero creo que le salió bien. Ocurrió en el departamento del Políticamente Atlántico, le funciona. Y la verdad es que la expresión, la expresión de que a fulanito, a Fajardo, al que sea, le faltan huevas, es una expresión que no es... La expresión es malísima. No, de hecho en la costa, a mí me parecía extraño la expresión, porque en la costa decimos una palabra más fuerte. ¿Qué dicen? Lo que pasa es que yo no voy a repetir. A mí me parece que esa expresión es más paisa, la verdad. Cojones. Okay. Esa expresión es más paisa. Que le faltan cojones. Eso es lo que más se dice allá, ¿verdad? Bueno, pero me parece menos grave. Me dicen que es más paisa esa expresión que costeña. Costeña no es, en la costa le decimos es... En la costa se usa mucho, me están escribiendo barranquilleros y me dicen, aquí es normal decir, no tiene tal cosa el doctor Fajardo como se lo dijeron. 8:51. ¿Qué me dice Aurelio? Pero que la expresión es malísima, Néstor. A mí sí me parece que, digamos, ligar la valentía y ligar la audacia o el carácter, como dicen ustedes, con esa expresión me parece que es deplorable, porque es un sinónimo de machismo. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Es sinónimo de machismo. Ahora, si una campaña se le aparece la Virgen porque le apareció un tipo y le dijo esa vaina, pues le digo que la campaña no va bien. Porque si la Virgen se le aparece eso, si está como regular. Ahora es posible que mucha gente, Aurelio, yo creo, vea eso que se llama falta de qué, de lo que quieran significarle, como un activo político, porque no. Pero por ejemplo, ¿qué quiere decir, Néstor, por otro lado, Héctor? Perdón. ¿Qué quiere decir que no tiene? Voy a repetirlo, que no tiene huevas. Eso no es ninguna grosería, yo no sé por qué no lo quieren repetir. ¿Qué quiere decir? No, porque usted es boquisucio, yo no quiero igualarme. No, es que huevas es huevas. Que no, hombre. Y de ahí para allá hay otro pocotón de palabras castizas. ¿Qué uno podría decir? ¿Qué quiere decir? Cojones del padre dándole temor decir que cojones, no tiene que es una carácter, palabra que todo el mundo usa. Felipe, de acuerdo, que no tiene carácter. Que no es sangricaliente, que no tiene... De pronto hay gente que agradecería en este momento un poquito más de, un estadista. De pronto, es que le iba a decir a usted, Néstor, esto le puede salir bien, porque si asimila el concepto de no tener huevas, a no dejarse provocar, a no insultar, de pronto tiene allí es que le iba a decir, Néstor, le iba a poner el ejemplo de lo que pasó ayer en el Senado de la República en un debate entre una persona que tiene y otra que no tiene, que fue el debate entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. Ese es un debate a gritos, diciéndose unas cosas, a mi modo de ver, que absolutamente deterioran el debate público, el uno y el otro, el uno y la otra. Ese es un debate que ese señor que le preguntó a Fajardo por las huevas, seguramente le parecería que esos dos protagonistas de la política en ese caso sí las tienen, así no las tenga Paloma, pero en la acepción de que tiene el carácter. Esas dos personas aparentemente sí las tienen, y yo francamente, y si quisiera preguntarle a la gente cuál política prefiere, una con u otra sin, porque yo sí realmente de lo que estoy cansado,
perfecto, pero yo sí, al menos yo, de lo que estoy cansado es de política con huevas. Yo me cansé de eso, me aburrí de esa vaina, a los gritos, a los madrazos, a los insultos, eso yo me cansé. A ver, Héctor, voy a hacerle caso, Felipe, voy a hacer una encuesta, aprovechando que tenemos redes sociales, que tenemos canal de YouTube, y le pregunto a la gente, y me perdonarán la expresión, ¿usted qué prefiere? ¿Una política con huevas o una política sin huevas en este sentido? Política de huevas quiere decir política con carácter, con insultos. Pero Néstor. O una política sin, que quiere decir hace la pregunta de pronto una política calmada, una política reposada. La cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Estamos en el canal de YouTube, en plataformas en todo el país. Si hago la pregunta así, ¿qué pasa? No, volvemos a la idea equivocada de que tener huevos es tener carácter, porque insisto, si alguien ha tenido carácter en política es Sergio Fajardo, haciendo campaña, reiterando una posición moderada, que es capaz de construir acuerdos con los distintos sectores, que no ve al otro como un enemigo porque piense distinto, que realmente es una visión profundamente liberal. Pero además, Néstor, hoy tener huevas básicamente es tener muchos likes, porque usted hace algo que detona en las redes, porque usted grita al otro, porque le insulta, porque dice que lo van a matar, y pues si uno escogiera a su cirujano, a su neurocirujano para que le opere el cerebro, basado en cuántos likes tiene, pues ya sabe cómo termina eso. Esa es una buena o si usted escoge el piloto del avión que va a conducirlo, basado en cuántos likes tiene, ya sabe dónde termina el avión. Entonces tenemos que escoger a los gobernantes con un criterio distinto a tener huevas y a tener muchos likes. No sé si usted escoge al gobernante con el mismo criterio con el que escoge a su neurocirujano. Claro, pero para gobernar se necesita una gran dosis, por otro lado, de transparencia, pero también de fuerza, de carácter. No, y de brío. O sea, porque es que en la época en que todo se transmite por redes sociales, en que mucho tiene que ver, y en eso estoy de acuerdo con Luis Ernesto, con los likes, con el éxito en toda esta capacidad de ser viral, hay que emocionar también. Entonces ahí sí creo que el brío, no necesariamente violento, buena se observación, necesita. María Consuelo, porque a veces la verdad Fajardo parece que no emocionara, precisamente por lo mismo, porque no tiene esos discursos o la ofensa. Pero se le apareció la Virgen con esto, estoy de acuerdo con Álvaro. Señora. Néstor, porque además esto le sirve para ganar puntos con las mujeres. Es que cuando Sergio Fajardo dice necesitamos todo lo opuesto, que es lo que dice en ese video, todo lo opuesto a tener huevas, es decir, necesitamos decencia, respeto, transparencia, empatía, está sencillamente llegándole a un público femenino que no tenemos huevas, María Consuelo, María Camila, nosotros una vez más las mujeres no tenemos huevas y podemos ser valientes, aguerridas, transparentes. Felipe, tengo una duda metódica. Sí que le sirve por esas cosas que a mí me gusta Sergio Fajardo, ¿sabes? Felipe, tengo una duda metódica para terminar este tema. ¿Cuál? Porque es que he oído aquí muchas maneras duda de decir. Metódica. Una duda metódica. ¿Eso no era Descartes? Sí, René. Se dice huevas con G o huevas. Hombre, es que ya pone usted la cosa no. Una discusión muy... Porque hay gente que me está escribiendo. Yo creo que es con G. Que fulanito tiene huevas. Vamos a preguntarle a la RAE. No, eso no le pregunta a la RAE. Yo pensaría que para la acepción colombiana es con G. Sí, yo también. Porque las huevas, las otras son las huevas del esturión, las del arenque, las huevas de los pescados, etcétera. Felipe, yo creo que es con G, pero acabo de escuchar a Paola hablando de huevas. Y hay mucha gente que me escribe. Yo pensaría que es con G, no sé qué dice la RAE. ¿Ustedes dicen ambas? No existe, con G no existe en la RAE. No, pero en el diálogo común sí. Felipe, se lo pongo de otra Pero manera. es que hueva es hueva con G o con H. Sí, como estamos hablando de Felipe, huevas. Cuando usted está hablando, cuando usted está en la calle con un amigo y le dice, fulanito es un huevón o un huevón. Lo importante es el... No, yo lo digo con H. Lo dice con H. Ahora que usted me lo hace, pensar. Es con G. Yo no digo es que ese man es un huevón, digo es un UE con H. No, Felipe, me opongo a decir eso. O sea, ¿pero usted lo dice con G? Sí, claro. Claro que lo digo con G. Es más, en la costa, cuando alguien no tiene carácter, ¿sabes qué dicen? Ese man es una hueva. Felipe, mejor dicho... Claro, y es un huevón, pero con H o con G. Si esa es la pregunta. Felipe, si usted dice huevón con H, quiere decir que usted es un huevón con G. Estás escuchando Blue Radio.